Bienvenido, amante de los dinosaurios. Hoy no vamos a hablar del típico T-Rex, ni de los famosos Triceratops, ni de los dinosaurios que siempre aparecen en las películas. Hoy vamos a viajar a una versión más extraña de la Tierra. Una Tierra antigua, misteriosa, llena de criaturas tan raras que parecen inventadas por la ciencia ficción. Porque aunque parezca increíble, hubo dinosaurios reales con cuerpos imposibles. Algunos tenían jorobas extrañas, otros parecían mezclas de varios animales, algunos tenían alas como murciélagos, otros bocas llenas de cientos de dientes y hasta espinas en el cuello, como si fueran criaturas de otro planeta. Y lo más impresionante es esto: no son monstruos inventados, existieron de verdad, caminaron sobre nuestro planeta hace millones de años y dejaron fósiles que hoy nos permiten reconstruir su historia. Así que prepárate, porque hoy conocerás dinosaurios extraños que aparecen sacados de una película de ciencia ficción. Número 5. Concavenator, el cazador con joroba alienígena. Comenzamos con un dinosaurio que parece diseñado para una película de criaturas mutantes, el Concavenator. Este depredador vivió hace aproximadamente 130 millones de años, en lo que hoy es España. A primera vista tenía características de un carnívoro clásico. Caminaba en dos patas, tenía dientes afilados, una cola larga para equilibrarse y un cuerpo preparado para moverse como un cazador. Pero había algo en su espalda que lo hacía completamente diferente. El Concavenator tenía una especie de joroba puntiaguda, formada por vértebras alargadas. Esa estructura sobresalía de su cuerpo y le daba una silueta muy extraña, como si fuera un dinosaurio venido de otro planeta. Imagínalo caminando lentamente entre la vegetación, con el suelo seco, el ambiente lleno de polvo y esa joroba marcándose sobre su espalda. No parecía un animal común, parecía una criatura creada para intimidar. Los científicos todavía no están completamente seguros de qué se le servía esa joroba. Tal vez ayudaba a regular la temperatura de su cuerpo. Tal vez servía para llamar la atención de otros de su especie. O quizás, simplemente, lo hacía verse más grande y amenazante. Pero algo sí es claro. Si una persona hubiera visto al Concavenator en vida, seguramente no habría pensado en un dinosaurio normal. Había sentido que estaba frente a una criatura salida de una película de ciencia ficción. Número 4. Deinocheirus, el dinosaurio armado con piezas de otros animales. Durante muchos años, los paleontólogos solo conocían una parte de este animal, sus enormes brazos. Y eran tan grandes, tan raros y tan misteriosos que nadie sabía con certeza cómo era el resto de su cuerpo. Era como encontrar las manos de un monstruo enterrados en el desierto. Pero cuando finalmente se descubrieron más restos, la sorpresa fue enorme. El Deinocheirus no se parecía a casi nada conocido. Tenía un cuerpo grande, una especie de joroba en la espalda, brazos largos con garras, patas fuertes y una cabeza con pico parecido al de un pato. Sí, suena extraño, pero era real. Parecía una combinación entre un dinosaurio gigante, un pato, un camello y una avestruz prehistórica. Medía cerca de 10 metros de largo, así que no era una criatura pequeña. Era enorme, pesado y muy raro. Probablemente comía plantas, peces pequeños y otros alimentos que encontraba cerca de los ríos o zonas húmedas. No era el típico depredador feroz, pero su apariencia era tan extraña que podía causar más impresión que muchos carnívoros. Número 3. El Yiki, el pequeño dinosaurio con alas de murciélago. Ahora vamos con uno de los dinosaurios más curiosos de todos, el Yiki. Su nombre es corto, pero su apariencia era increíblemente extraña. El Yiki fue un pequeño dinosaurio que vivió en China durante el periodo Jurásico. Tenía plumas, un cuerpo liviano y probablemente se movía entre los árboles. Hasta ahí podríamos pensar que era parecido a otros dinosaurios emplumados. Pero aquí viene lo sorprendente. El Yiki
tenía una estructura en sus brazos que sostenía una especie de membrana, parecida a las alas de un murciélago. No era una ave moderna, no era un pterosaurio, era un dinosaurio real con diseño completamente diferente. Imagínalo en un bosque antiguo, trepado en una rama, observando todo desde arriba. De pronto, salta al vacío, abre sus alas membranosas y planea entre los árboles, como una pequeña criatura mitad ave, mitad murciélago. No era un dragón gigante, pero tranquilamente podría parecer un mini dragón prehistórico. Lo más fascinante del Yiki es que nos enseña que la evolución probó caminos muy raros antes de que las aves dominaran el cielo. Algunas formas funcionaron, otras no tanto, pero dejaron animales impresionantes. Número 2. Nigersaurus, la aspiradora viviente de 500 dientes. En el segundo puesto hay un dinosaurio que no parece aterrador al principio, pero cuando conoces su boca, entiendes por qué está en esta lista. Se llama Nigersaurus y vivió en África. Pertenecía al grupo de los saurópodos. Esos dinosaurios de cuello largo normalmente imaginamos enormes y majestuosos, pero el Nigersaurus era diferente. Tenía una cabeza muy extraña, con una boca ancha, casi rectangular, y más de 500 dientes reemplazables. Su mandíbula parecía una máquina diseñada para cortar vegetación baja. Mientras otros dinosaurios levantaban el cuello para comer hojas de los árboles, el Nigersaurus probablemente mantenía la cabeza cerca del suelo, barriendo plantas como si fuera una aspiradora prehistórica. Y eso suena increíble. No necesitaba colmillos gigantes ni garras de depredador para parecer raro. Su propia boca ya parecía una herramienta de ciencia ficción. Imagínalo caminando lentamente en grupo, bajando la cabeza y devorando vegetación con una mandíbula llena de dientes que se reemplazaban constantemente. Era como una máquina viviente creada para alimentarse sin parar. Número 1. Amargasaurus, el dinosaurio con espinas en el cuello. Y cerramos con un dinosaurio sudamericano realmente impresionante, el Amargasaurus. Este animal vivió en lo que hoy es Argentina, hace más de 120 millones de años. A simple vista era un saurópodo de tamaño mediano, con cuello largo, cola larga y cuerpo de herbívoro. Pero había algo en él que lo hacía destacar de inmediato. El Amargasaurus tenía una doble fila de espinas largas que recorría su cuello y parte de su espalda. Esas espinas pudieron haber sostenido una especie de vela de piel. También pudieron servir para defensa visual, para regular temperatura o para impresionar a otros miembros de su especie. Pero, sea cual sea su función exacta, el resultado era impresionante. Mientras otros dinosaurios de cuello largo tenían una silueta más simple, el Amargasaurus parecía llevar una armadura natural. Su cuello no parecía delicado ni normal, parecía decorado con estructuras de otro mundo. Imagínalo caminando entre la niebla, con esas espinas sobresaliendo de su cuello, como si fueran antenas o cuchillas prehistóricas. No era un depredador, pero su apariencia era tan extraña que fácilmente podría aparecer en una película de ciencia ficción. Estos 5 dinosaurios nos demuestran que la prehistoria fue mucho más rara de lo que normalmente imaginamos. A veces pensamos que la ciencia ficción inventa los monstruos más extraños, pero la verdad es que la Tierra ya los tuvo hace millones de años. Ahora dime en los comentarios cuál de estos dinosaurios te pareció el más raro de todos. Y si quieres una segunda parte, podemos descubrir otros dinosaurios reales que parecen criaturas imposibles y raras. Y te invito a que me sigas y le des like al video. Muchas gracias.